El primer error fue contarlo, antes de que el plan tuviera forma, antes de que el negocio respirara, antes de que el cambio fuera real, lo pusiste en la mesa como si el mundo mereciera acceso a tu próximo movimiento. Lo dijiste con entusiasmo, lo dijiste buscando apoyo, lo dijiste esperando que alguien viera en tus ojos la versión de ti que todavía no existía. Y ahí empezó la pérdida, no cuando fallaste, no cuando dudaste, no cuando el camino se volvió difícil. Empezó en el momento exacto en que entregaste tu estrategia a oídos que no habían pagado el precio de conocerla. Te enseñaron que compartir tus sueños era honestidad. Te enseñaron que hablar de tus planes era confianza. Te enseñaron que si alguien te quería debías saberlo todo. Pero nadie te dijo que, en el juego real del poder, cada plan revelado antes de tiempo se convierte en una puerta abierta. Para la envidia, para la duda, para el sabotaje, para la copia, para la interferencia, para esa voz suave que no parece enemiga, pero empieza a debilitarte por dentro. El silencio no es miedo. El silencio no es inseguridad. El silencio no es falta de dirección. El silencio es la primera victoria de un hombre que ya entendió que no todos merecen ver el mapa antes de que el reino exista. La mayoría destruye sus planes mucho antes de ejecutarlos, pero lo hace de una forma tan inocente que ni siquiera reconoce el daño. Se sientan con amigos, familia, pareja, compañeros de trabajo, personas que sonríen, escuchan, asienten y empiezan a hablar. Hablan del negocio que van a lanzar, del cuerpo que van a construir, del dinero que van a ganar, del canal que van a crear, del cambio de ciudad, del nuevo proyecto, del movimiento que, si se ejecuta bien, podría cambiarles la vida, y por unos minutos se sienten poderosos, porque hablar de un plan produce una pequeña droga, una sensación falsa de avance. El cuerpo confunde la atención con progreso, la mente confunde el aplauso con resultado. El ego se alimenta de imaginar que ya empezó la transformación, cuando en realidad todavía no ha movido una sola piedra. Ese es el primer veneno. No todos hablan por confianza, muchos hablan porque necesitan que alguien les confirme que no están locos. Necesitan una mirada de aprobación. Un qué buena idea, un tú puedes, un eso va a funcionar. Pero el hombre que necesita validación antes de empezar ya puso su autoridad en manos de otros. Ya no está construyendo desde convicción. Está pidiendo permiso emocional. Y el mundo huele eso. Mira la escena con frialdad. Estás sentado frente a alguien y le cuentas tu próximo movimiento. Esa persona no ha sacrificado contigo. No ha pasado noches sin dormir pensando en tu visión. No ha cargado tu presión. No ha pagado tus errores. Pero ahora conoce tu dirección. Conoce tu ambición. Conoce el lugar al que quieres llegar. Y aunque sonría, aunque diga que te apoya, algo dentro de esa persona empieza a medir. Mide si eres capaz, mide si estás exagerando, mide si eso la amenaza, mide si puede adelantarse, mide si tu fracaso la haría sentir más cómoda. La ingenuidad cree que todos escuchan para celebrar. La estrategia entiende que muchos escuchan para calcular. Maquiavelo entendía que el poder no solo se pierde en grandes traiciones, también se pierde por exposición innecesaria. Un príncipe que revela demasiado pronto sus intenciones vuelve predecible su movimiento, y lo predecible puede ser bloqueado. Lo visible puede ser atacado, lo anunciado puede ser ridiculizado antes de nacer. El hombre común habla para sentirse acompañado. El hombre estratégico calla para mantenerse protegido, porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. No todos quieren verte crecer. Algunos te quieren, pero solo dentro de una versión que todavía pueden entender. Te quieren mientras no les recuerdes lo que ellos no se atrevieron a hacer. Te quieren mientras tu ambición no ilumine su conformismo. Te quieren mientras tu avance no los obligue a mirarse en un espejo demasiado limpio. Por eso, cuando cuentas un plan grande a una mente pequeña, no recibes visión. Recibes miedo disfrazado de consejo. Piénsalo bien, no te arriesgues tanto, eso es muy difícil. Ya hay muchos haciendo eso, mejor espera. Sé realista. Y la frase parece prudente, pero entra como óxido.
No destruye de inmediato, corroe lentamente. Empiezas a dudar de la idea, luego de tu capacidad, luego de tu momento, luego de tu derecho a intentarlo. Y cuando vuelves a estar solo, ya no estás solo con tu visión. Estás solo con todas las voces que invitaste a entrar. Ese fue el error. No fue que ellos hablaran, fue que tú les diste acceso antes de tener estructura. El silencio protege la etapa más delicada de cualquier transformación, el inicio. Cuando una semilla está bajo tierra, no necesita aplausos, necesita oscuridad, necesita presión, necesita tiempo. Si la arrancas cada día para mostrarle a otros que está creciendo, la matas antes de que pueda romper la superficie. Así ocurre con tus planes. La versión débil de ti quiere anunciar, quiere mostrar, quiere explicar, quiere que todos sepan que algo grande viene. Pero la versión estratégica entiende que lo grande no necesita ruido al principio, necesita raíces, y aquí empieza la parte que casi nadie quiere aceptar. Muchas veces no cuentas tus planes porque confías en los demás. Los cuentas porque todavía no confías lo suficiente en ti mismo. El silencio revela una forma de poder que la mayoría no puede soportar, porque obliga al hombre a quedarse solo con su propia decisión. Sin aplausos, sin aprobación, sin testigos, sin nadie que le diga que está haciendo lo correcto, y ahí se separan los débiles de los estratégicos. El hombre débil necesita narrar su proceso para sentir que existe, publica cada paso, cuenta cada intención, explica cada cambio, anuncia cada inicio, dice que va a entrenar antes de entrenar, dice que va a emprender antes de vender, dice que va a transformarse antes de sangrar por esa transformación. El estratega opera de otra manera, no anuncia, ejecuta, no promete, construye, no pide aprobación, acumula pruebas, no convierte su visión en conversación, la convierte en estructura, porque sabe que el plan hablado pierde fuerza si no está protegido por acción. Observa una oficina, un hombre dice que está preparando algo grande, lo cuenta en el almuerzo, lo repite en el pasillo, lo menciona frente al compañero que sonríe demasiado. Semanas después, alguien empieza a hacer preguntas, otro copia una parte, otro lanza una broma, otro empieza a vigilarlo, y sin darse cuenta, ese hombre ya no está construyendo solamente su plan, está construyendo mientras carga con la mirada de todos. Ahora observa al hombre silencioso. Llega, trabaja, escucha más de lo que habla. No explica por qué se va temprano. No dice en qué invierte, no comenta qué estudia por las noches. No revela el contacto que acaba de hacer. No justifica su cambio de hábitos, y cuando los demás intentan leerlo, solo encuentran superficie. Ese hombre se vuelve difícil de medir, y lo que no puede medirse, no puede controlarse con facilidad. La manipulación necesita información. Nadie puede presionar un botón que no sabe dónde está. Nadie puede sabotear una puerta que no sabe que existe. Nadie puede burlarse de una ambición que nunca fue puesta sobre la mesa. Por eso el silencio es una forma de blindaje. Cuando hablas demasiado de tus planes, entregas tres cosas: dirección, debilidad y tiempo. Entregas dirección porque muestras hacia dónde vas. Entregas debilidad porque revelas qué tanto necesitas que funcione. Entregas tiempo porque permites que otros reaccionen antes de que avances. En ventas, en negocios, en relaciones, en poder personal, el hombre que revela su urgencia pierde posición. Si un cliente siente que necesita cerrar, negocia contra ti. Si una pareja siente que no puedes irte, te mide. Si un amigo siente que siempre explicarás tus decisiones, te cuestiona como si tuviera derecho. Si tu familia siente que cada paso importante debe pasar por su aprobación, empieza a tratar tu vida como una junta abierta. Eso no es amor. Eso es acceso excesivo, y el acceso excesivo baja tu autoridad. La mayoría cree que explicar genera respeto, pero muchas veces explicar demasiado genera lo contrario. Cuando das 10 razones para hacer algo, comunicas que una sola no era suficiente. Cuando justificas cada decisión, enseñas que tus decisiones pueden ser apeladas.
Cuando cuentas tus planes a cualquiera, conviertes tu futuro en tema de opinión pública. El hombre estratégico no necesita convencer a todos de su dirección. Sabe que las opiniones son baratas, pero el enfoque es caro, y no va a gastar una moneda cara en personas que solo traen ruido. Hay una escena que se repite en miles de vidas. Alguien decide cambiar, empieza a levantarse más temprano, deja de salir tanto, contesta menos mensajes, se concentra, ahorra, estudia, mejora. Pero en lugar de sostener el proceso en silencio, empieza a dar explicaciones. Estoy haciendo esto porque quiero crecer. Estoy dejando aquello porque necesito avanzar. Estoy trabajando en algo. Estoy intentando cambiar. Y entonces aparecen las pruebas. El amigo que lo invita justo cuando necesita disciplina, el familiar que lo llama exagerado, la pareja que confunde enfoque con distancia, el compañero que convierte su cambio en burla, el conocido que espera que fracase para decir que ya lo sabía. El problema no es que el mundo interfiera, el problema es que tú le avisaste dónde interferir. Cada vez que cuentas un plan antes de consolidarlo, entrenas al entorno para participar en algo que todavía no tiene defensas. Les das voz cuando todavía no tienes resultados. Les das influencia cuando todavía estás construyendo convicción. Les das un asiento en una mesa que debió permanecer cerrada. Y aquí la verdad se vuelve más dura. No eres víctima de la interferencia si fuiste tú quien repartió invitaciones. El silencio no consiste en odiar a la gente, no consiste en volverte oscuro por teatro, no consiste en actuar como si todos fueran enemigos, consiste en entender jerarquía. Hay personas que merecen afecto, pero no información. Hay personas que merecen respeto, pero no acceso. Hay personas que pueden estar cerca de tu vida, pero lejos de tu estrategia. Esa distinción es madurez. El niño cuenta todo para ser entendido. El hombre débil cuenta todo para ser aprobado. El estratega selecciona qué revelar, cuándo revelar y a quién revelar, porque sabe que la información es moneda, y el hombre que reparte su moneda sin criterio termina psicológicamente pobre aunque tenga talento. Pero controlar la información externa no sirve de nada si todavía no dominas la presión interna que te obliga a hablar. Ahí empieza el verdadero campo de batalla, no con ellos, sino contigo. Primera ley: no reveles el plan mientras todavía depende de tu emoción. Un plan recién nacido es frágil. Todavía no tiene estructura, todavía depende de tu energía, de tu entusiasmo, de esa chispa inicial que puede encender una vida o apagarse con una sola frase equivocada. En esa etapa, hablar es peligroso, porque tu convicción aún no ha sido probada por la disciplina. El hombre débil confunde emoción con decisión. Siente entusiasmo y corre a contarlo. Necesita compartir la descarga, necesita que otros sientan lo mismo. Pero el entusiasmo no es fundamento. El entusiasmo sube y baja, la disciplina permanece cuando nadie aplaude. Ejemplo simple: decides empezar un negocio. Todavía no tienes producto, cliente, sistema ni ventas, solo tienes una idea. Si la cuentas demasiado pronto, abres la puerta a opiniones sobre algo que todavía no existe. Y muchas personas no están respondiendo al negocio, están respondiendo a tu falta de estructura. Por eso te desaniman. No porque el plan sea imposible, sino porque tú lo presentaste cuando aún parecía débil. Consecuencia: si revelas temprano, el mundo evaluará tu sueño en su forma más vulnerable. Y si tú todavía no estás firme, esa evaluación puede enterrarlo. Frase de poder: no muestres la semilla a quien solo sabe juzgar árboles. Segunda ley: nunca confundas apoyo con acceso. Hay personas que pueden celebrar tus resultados, pero no deben conocer tu proceso. Hay personas que pueden alegrarse cuando llegues, pero no deben caminar contigo mientras construyes. No porque sean malas, sino porque no tienen la fuerza, la visión o el silencio necesarios para estar cerca de algo que todavía se está formando. El hombre débil cree que si alguien lo quiere debe saberlo todo. El estratega entiende que el amor no siempre califica a una persona para conocer la estrategia. Una madre puede amarte y aún así hablar desde el miedo. Un amigo puede apreciarte y aún así proyectar sus límites sobre ti. Una pareja puede querer estabilidad y aún así temer la versión de ti que están haciendo. Escena cotidiana.
Mencionas que quieres dejar un trabajo que te consume para construir algo propio. No lo dices como decisión, lo dices esperando fuerza, pero recibes miedo, recibes advertencias, recibes escenarios de fracaso, y de pronto, lo que era visión se convierte en peso. Consecuencia: cuando le das acceso a alguien que no puede sostener tu ambición, terminarás cargando también sus temores. Frase de poder: no todo el que te ama tiene derecho a entrar en la sala donde diseñas tu futuro. Tercera ley: deja que el resultado sea la primera explicación. La mayoría quiere explicar antes de probar, quiere que todos entiendan el sacrificio, el cansancio, la visión, la intención, pero el mundo no respeta intenciones por mucho tiempo. Respeta resultados, y aunque esto suene frío, es una ley brutal del poder. Una obra terminada silencia más que 100 discursos. El hombre débil dice: voy a cambiar. El estratega desaparece y cambia. El hombre débil dice: voy a ganar más. El estratega aprende, vende, ahorra, invierte y luego aparece con una posición distinta. El hombre débil dice: un día me van a respetar. El estratega construye una vida donde el respeto deja de ser pedido y empieza a ser inevitable. Ejemplo concreto: estás mejorando tu cuerpo. Los primeros días son invisibles. Nadie nota nada. Si empiezas a explicar tu rutina, tu dieta, tu sacrificio, quedas expuesto a burlas, comentarios y vigilancia. Pero si callas durante meses, un día entras a una habitación y el cuerpo habla antes que tú. Consecuencia: quien anuncia demasiado pronto se vuelve esclavo de cumplir frente a ojos ajenos. Quien trabaja en silencio conserva su energía para la obra. Frase de poder: no expliques la construcción, deja que tiemble el suelo cuando aparezca el edificio. Cuarta ley: reserva tu siguiente movimiento incluso después de ganar. Este punto separa al aficionado del estratega. Algunos aprenden a callar cuando están empezando, pero apenas consiguen un resultado, vuelven a abrir la boca. Muestran cuánto ganan, revelan con quién trabajan, explican cómo lo hicieron, cuentan cuál será el siguiente paso. Y justo cuando empiezan a tener ventaja, la desperdician buscando admiración. El poder real no se exhibe completo, se administra. Maquiavelo entendía que la percepción es parte del gobierno. No basta con tener fuerza, hay que saber cuánto mostrar de esa fuerza. Mostrar demasiado despierta resistencia. Mostrar muy poco puede hacerte parecer débil. El arte está en revelar lo suficiente para ser respetado y ocultar lo suficiente para no ser anticipado. Escena: consigues un cliente importante. Lo publicas todo. Dices el monto. Dices el proceso. Dices el contacto. Personas que nunca te escribían empiezan a acercarse. No todas vienen a felicitar. Algunas vienen a extraer, otras a copiar, otras a medir tu nuevo valor. Consecuencia: si conviertes cada victoria en exhibición, tus victorias empiezan a atraer más ojos que oportunidades. Frase de poder: el hombre peligroso no es el que nadie ve, es el que todos ven, pero nadie logra leer completo. Quinta ley: habla solo cuando tus palabras aumenten tu posición. No todo silencio es inteligente. Hay momentos donde hablar es necesario, pero el estratega no habla para aliviar ansiedad. Habla para mover una pieza, habla para cerrar una puerta, habla para establecer un límite, habla para dirigir una negociación, habla para crear claridad cuando la claridad le da ventaja. Antes de hablar, el hombre estratégico mide el efecto. Esta frase aumenta mi autoridad o la reduce. Esta explicación protege mi posición o la entrega. Esta confesión fortalece el vínculo o entrega munición. Esta publicación construye reputación o solo alimenta vanidad. El hombre débil habla porque siente presión. El estratega habla porque eligió el momento. Consecuencia: si no controlas tu boca, tus planes nunca estarán completamente protegidos. Siempre habrá una grieta por donde se escape tu poder. Frase de poder: tu boca debe ser una puerta de acero, no una ventana abierta. Y aún aplicando estas leyes queda una verdad final más difícil.
El silencio externo solo funciona cuando nace de una identidad interna que ya no necesita ser vista para sentirse real. El hombre que no puede estar en silencio todavía no se pertenece por completo. Puede tener ambición, puede tener talento, puede tener buenas ideas, pero si necesita anunciar cada movimiento, si necesita explicar cada distancia, si necesita publicar cada avance, si necesita que otros reaccionen para sentir que está avanzando, entonces su centro sigue afuera, y lo que tiene el centro afuera puede ser manipulado desde afuera. Por eso el verdadero silencio no empieza en la boca. Empieza en la identidad, en el momento en que decides que tu proceso no necesita testigos para tener valor, que tu disciplina no necesita aplausos para ser real, que tu visión no necesita ser entendida por personas que no han sido llamadas a construirla contigo. Ese momento cambia la forma en que caminas. Ya no entras a una conversación con urgencia de demostrar. Entras observando. Ya no sientes la necesidad de contar que estás trabajando en algo. Trabajas, ya no te incomoda que otros no sepan qué estás haciendo. Te conviene, ya no confundes misterio con distancia. Entiendes que cierta distancia protege lo que todavía está creciendo. La versión antigua de ti hablaba para sentirse acompañado. La nueva versión calla para conservar dirección. La versión antigua revelaba planes para recibir energía. La nueva versión protege energía para ejecutar planes. La versión antigua confundía atención con respeto. La nueva versión entiende que el respeto llega cuando tu vida empieza a producir evidencias. Este cambio no será cómodo. Las personas acostumbradas a tu exposición sentirán tu reserva como amenaza. Te preguntarán más, te observarán más, intentarán hacerte hablar, dirán que estás raro, que cambiaste, que antes contabas más, que ahora pareces distante, y en cierto sentido tendrán razón. Cambiaste, ya no eres una puerta abierta, ya no eres una conversación disponible. Ya no eres un mapa fácil de leer, ya no eres alguien que entrega su futuro para que otros opinen desde la comodidad de no arriesgar nada. Te volviste selectivo, y la selectividad siempre ofende a quien se beneficiaba de tu falta de límites, pero ese es el precio. Si quieres construir algo serio, tienes que aceptar temporadas donde nadie entiende tu silencio. Temporadas donde no puedes explicar cada ausencia. Temporadas donde el trabajo ocurre lejos de los ojos. Temporadas donde parecerás apagado para personas que no saben que en realidad estás concentrado. Temporadas donde perderás conversaciones, invitaciones, aprobación y ruido. Pero ganarás algo más valioso. Ganarás control. Control sobre tu energía. Control sobre tu imagen. Control sobre tu proceso, control sobre quién accede a tu mente, control sobre qué partes de ti son públicas y cuáles permanecen bajo llave. Ese control es la base de la autoridad, porque un hombre que no se filtra a sí mismo no puede exigir respeto por sus límites. Un hombre que cuenta todo no puede sorprender. Un hombre que explica todo no puede imponer misterio. Un hombre que reacciona a cada pregunta no puede construir una presencia pesada. Se vuelve liviano, disponible, predecible, barato, y el mundo no teme lo barato, lo usa. Desde hoy tus planes no necesitan audiencia, necesitan ejecución. Tu próximo movimiento no necesita testigos, necesita precisión. Tu transformación no necesita anuncio, necesita repetición. Tu victoria no necesita ruido, necesita llegar tan completa, tan evidente y tan imposible de negar que quienes antes dudaban tengan que enterarse por los resultados, no por tus promesas. El silencio es tu primera victoria porque ocurre antes de que el mundo pueda intervenir, antes de que la envidia se despierte, antes de que la duda ajena entre en tu mente, antes de que los débiles intenten reducir tu visión al tamaño de sus miedos. Callar no te vuelve vacío, te vuelve difícil de anticipar. Callar no te vuelve débil, te vuelve menos accesible. Callar no te vuelve frío, te vuelve dueño de algo que muchos perdieron, su dirección interna. A partir de hoy deja de presentar tus planes como si fueran documentos esperando aprobación. Deja de explicar tu ambición a quien no tiene la capacidad de sostenerla. Deja de alimentar conversaciones que solo consumen la energía que deberías usar para construir. Habla menos, observa más.
Ejecuta en silencio. Y cuando llegue el momento de aparecer, no llegues con una explicación. Llega con una prueba, porque nada golpea más fuerte que una transformación que nadie vio venir. Si este mensaje te hizo mirar tu vida con más frialdad, escribe en los comentarios: mi silencio es mi primera victoria. No lo escribas como una frase bonita, escríbelo como una decisión. Deja tu like si esta verdad tocó una parte de ti que ya estaba cansada de explicar demasiado. Suscríbete si quieres seguir construyendo una mente más estratégica, más silenciosa, más enfocada y más difícil de manipular. Y mira los videos que aparecen en pantalla, porque lo que acabas de escuchar no termina aquí. Este es solo el inicio de una versión de ti que muchos ya no podrán leer tan fácilmente. No necesitas que todos sepan lo que estás construyendo. Necesitas construirlo también, que un día el silencio sea reemplazado por resultados.